A mí me dolió, ¿verdad? Yo merezco, que tiene relación, hermano, el yo con los sentimientos. Y la semana pasada, hermanos, vimos quinto mensaje acerca de la vida de José, que necesitamos aprender a vivir en obediencia. Necesitamos aprender obediencia, hermanos, para poder hacer o poder cumplir con el plan y la voluntad de Dios. Y vimos qué significa obediencia o qué define obediencia. Vimos también, hermano, qué determina la obediencia y el por qué debemos obedecer, y algunos ejemplos aún de hombres que la Biblia nos enseña que aprendieron obediencia, y el primer ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, el día de hoy vamos allí a Génesis 45, hermanos. Una vez más, leemos Génesis 45, versículo 5. Miren lo que dice la Escritura una vez más, hermano, para recordar el contexto y la historia de José. Dice allí, hermanos, versículo 5, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José les dice, no os pese haberme vendido. Dios, en su plan, en su voluntad, Dios me ha traído acá. No os pese haberme vendido, porque Dios en su plan me ha traído para preservación de vida. Me envió delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años delante en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros, no solamente en ese momento vida, hermanos, pero dice posteridad, para el futuro. En el plan de Dios, hermano, allá donde en Génesis 3:15 Dios dice, ¿verdad?, que de la simiente de la mujer vendría aquel que le daría ese golpe a la simiente de la serpiente, ¿verdad? Y luego Abraham le dice que de su descendencia, ¿verdad? Por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y está hablando, hermanos, acerca del futuro. Y Dios en su plan, hermano, usando a José. José no es el que Dios usa para, por medio de su descendencia, viene el Mesías, pero sí José usado para preservar, hermanos, no solamente en ese momento, la vida de ese pueblo, de esa nación, que por medio de ahí viene esa promesa, esa salvación, el Mesías, pero sí, hermano, usándole para dar vida en ese momento y la posteridad del futuro. Y le dice a sus hermanos, no os pese, era el plan de Dios. Dios en su plan, en su voluntad me ha traído aquí para preservaros vida, pero también para posteridad de la vida de esta familia, de esta nación, ¿verdad?, de este pueblo. Versículo 8, así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José entiende, hermanos, José entiende que es el plan de Dios, es la voluntad de Dios. Y es por eso que José ha aprendido, hermano, o podemos ver en la vida de José cómo él ha pasado por estas circunstancias, y nosotros necesitamos aprender cada uno de estos mensajes que hemos visto, poder aplicarlos a nuestra vida. Pero hoy, hermano, quiero predicar un mensaje más acerca de la vida de José, y que nosotros necesitamos considerar y aprender, hermano, y aplicar en nuestra vida para poder cumplir con el plan y la voluntad de Dios, hermano. Necesitamos aprender a hacer más, hermano, de lo que nos dicen o de lo que alguien espera que yo haga. Necesitamos hacer más. José, hermano, hizo más de lo que a él le pidieron o lo que de él esperaba alguien que hiciera. Y eso, hermano, sin duda fue parte de lo que Dios puede usar para cumplir con su voluntad en la vida de José. Que José no se conformó, hermano, con hacer solamente lo que alguien más le pidió o que alguien más esperaba que hiciera. Él siempre, hermano, hacía un poco más.
Porque mire, hermano, si José solamente hiciera lo que le pidieron, hermano, sus líderes, él no hubiera podido crecer, hermano, en esas áreas. Él no hubiera podido avanzar en esas áreas que fueron claves para que otros pudieran ver y considerar la vida de José, para buscarle, para ponerle en la posición que él está ahora, en esta posición. Recuerde que ahora José es el segundo después de Faraón, no hay otro. Después de Faraón está José. Él es el segundo, hermanos. Pero él comenzó allá siendo un pastor de ovejas. Él comenzó siendo el hijo o uno de los hijos menores de Jacob. En un momento él fue el soñador, el que se burlaban de él. En un momento, hermano, él fue esclavo. Llegó a ser mayordomo. Fue preso y ahora es gobernador. Pero mire, hermano, lo que José, en la vida de José, usted y yo podemos considerar, hermano, cómo él hacía más, hermano, de lo que quizá alguien le pedía o alguien esperaba que hiciera. Es el problema, hermano, con algunos, que Dios pudiera hacer algo más con nosotros. Dios pudiera hacer algo más, hermano, con alguien aquí. Dios pudiera hacer algo más con nuestra iglesia, pero si nosotros, hermano, simplemente hacemos, hermano, lo que alguien me dice que haga, o que alguien espera que yo haga, pero yo no hago más de eso. Ahora, si yo voy a la escritura, a la palabra de Dios, me doy cuenta, hermano, que si yo empiezo a hacer lo que Dios me dice que haga, yo voy a caer en la conclusión que dijo el Señor Jesucristo: siervo inútil soy. Porque lo que hice es lo que debía hacer. Pero algunos, hermanos, ni a esa posición llegamos, hermano. Ni a hacer lo que deberíamos hacer en alguna manera. Y siempre nos vamos a dar cuenta, hermano, que hay algo más que podemos hacer si en realidad consideramos la voluntad de Dios, consideramos el plan de Dios. Hay algo más que podemos hacer. Pero a veces nos conformamos. Es que esto fue lo que me dijo el pastor que hiciera. Es que si no lo hago, el pastor pues se molesta o algo así. Pero nada más hacemos lo que se nos dice en ese momento. Pero nos olvidamos, hermano, que en el plan de Dios, en el contexto del plan de Dios y la voluntad de Dios, hay mucho más por hacer, hermano. Y nunca vamos a terminar de hacer lo que necesitamos hacer. Y siempre va a haber una necesidad. El Señor Jesucristo dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué, hermano? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. No muchos están dispuestos, hermanos. No muchos están dispuestos a ir a hacer. Porque siempre hay algo más que tenemos que hacer o que podemos hacer. Pero cuando nosotros determinamos simplemente hacer lo que alguien más me dice que haga o que espera que yo haga, hermano, va a llegar un momento donde ya no vamos a hacer más. Porque no hay cualidades, hermano, que nosotros podemos desarrollar si estamos ahí sentados, siempre esperando que me digan qué hacer. Pero mire, hermano, José, yo puedo ver en la vida de José, hermano, que José aprendió a hacer más de lo que le pedían o de lo que alguien esperaba que él hiciera. Mire, vamos ahí a Génesis 37. Yo me pregunto, hermano, si usted tendría que tomar la decisión de que sus hijos fueran a otra ciudad, ¿usted cree que sus hijos buscarían un lugar, una iglesia, donde ellos puedan reunirse, donde ellos puedan crecer en la vida espiritual, fortalecer su vida espiritual, donde ellos puedan involucrarse y servir? A mí me impresionó, hermanos, y yo les doy gracias a Dios, no vinieron hoy unos muchachitos, y ellos no vienen de una denominación bautista, hermanos. Cuando platiqué con ellos, les pregunté, pero a mí me dio mucho gusto, hermanos, son unos jovencitos, no están sus padres aquí, y ellos han buscado un lugar, hermanos, para reunirse, para escuchar la palabra de Dios.
Pero ¿sabe por qué a veces, hermano, nosotros podemos ver creyentes que van a otros lugares y no se preocupan por la vida espiritual? Porque siempre hacen simplemente lo que alguien más les dice. Y surgen esas expresiones, vamos hijos a la iglesia porque el pastor dice que es mejor estar en la casa de Dios que en otro lugar. No, no es porque el pastor dice, hermano, la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Pero el problema, hermano, es que nos acostumbramos simplemente a hacer lo que otros dicen o lo que otros esperan que nosotros hagamos. Pero vamos al pasaje, hermanos, vamos ahí a la Biblia, Génesis 37, hermanos. Y mire lo que hace José. Mire lo que nos dice la escritura. ¿Qué hace José, hermanos? Voy a leer, hermanos, versículo 12, hermanos. Versículo 12 dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Eso fue lo que vimos la semana pasada en cuanto a la obediencia de José, ¿verdad? A pesar de que su vida estaba en peligro, él aprendió a obedecer. Versículo 14 dice: e Israel le dijo: ve ahora. Y luego dice, hermano, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. ¿A dónde lo envió Israel? Israel o Jacob lo envió a Siquem. Ve allá, Siquem, allá están tus hermanos. Ve y observa cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. José dice: sí, padre, yo voy. Y José va a Siquem. Dice allí que él llegó allí a Siquem, ¿verdad? Envió desde el valle de Hebrón y llegó a Siquem. Pero dice, hermano, y lo halló un hombre andando él errante por el campo. José bien hubiera podido llegar, hermanos, ver y darse cuenta que sus hermanos no están ahí. Él ya hizo lo que se le pidió: ve y checa a Siquem, ve y checa a tus hermanos. Ahora, tenía otra orden, ¿verdad? De checar a sus hermanos, a sus ovejas, ¿verdad? Entonces, pero él ya hizo, hermano, algo de lo que se esperaba de él. Ve a Siquem. Porque muchas veces nosotros nos excusamos en eso, hermano. A veces nosotros se nos da la responsabilidad y se nos dice en dónde, de qué manera, pero hasta allí, hermanos. Pero José se da cuenta que sus hermanos no están. Ahora fíjese las expresiones que usa aquí la palabra de Dios. Dice: andaba errante. Eso quiere decir que este hombre se dio cuenta, hermano, que José estaba en busca de algo, de alguien. Él vio que José no se quedó allí quieto, hermanos. Él se dio cuenta que no están sus hermanos y José empieza a observar, a buscar. Y este hombre le dice: ¿qué andas buscando? ¿Qué buscas? Versículo 16. José respondió: busco a mis hermanos. Y le dice: te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo los oí decir: vamos a Dotán. Entonces José, ¿qué, hermanos? Fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. José, hermanos, fue hasta Dotán. Su padre le dijo: ve a Siquem, observa cómo están tus hermanos del ganado y ven y tráeme noticias. José bien pudo haber, hermano, regresado y dicho a su padre: fui a Siquem, no los encontré, anduve buscando alrededor, preguntando, no los encontré. Alguien me dijo que se habían ido a Dotán. Y ya, hermanos, él hacer lo que se le dijo o hacer lo que se esperaba que él hiciera. Pero no, hermano, José escuchó que sus hermanos están en Dotán. Y él hace otro camino hacia Dotán. Ahora, ¿cuánto era, hermanos, lo que José tenía que caminar?
Primero de Hebrón a Siquem. Y luego de Siquem, hermanos, a Dotán. No sé, no lo investigué. Ahí usted investigue y me dice. Pero hermanos, sin duda, él tenía que hacer un esfuerzo mayor, hermanos. Lo que él había contemplado de gastos, quizá, lo que había contemplado de fuerzas, de víveres que él llevaba, quizá, hermanos, en el camino se han acabado, porque de Siquem a Dotán, hermanos, todavía es otro camino. Pero José, hermanos, él entendió que su padre le había dado una responsabilidad. Saber cómo están sus hermanos, saber cómo está el ganado. Pero él me pidió que viniera a Siquem solamente. Pero la responsabilidad está por encima de lo que se me ha dicho. Y él dice, bueno, voy a Dotán. Y se va hasta Dotán, hermanos. Y efectivamente dice la Biblia, hermanos, que allá encontró José a sus hermanos. Versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ellos, hermanos, se dieron cuenta que José venía porque José llegó hasta donde ellos estaban. José cumplió, hermano, cabalmente lo que su padre le ha dado como responsabilidad. Y él hizo más de lo que se le dijo y aún de lo que se esperaba de él. Génesis 39, hermanos. Génesis 39. Mire lo que nos dice aquí la escritura, hermanos. Génesis 39. Versículo 1 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en su casa en casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder, ¿qué, hermanos? Todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él, ¿qué dice, hermanos? No se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Pero este hombre ya no se preocupaba, hermano, de lo que él tenía que hacer, hermano. José lo podía hacer, porque José, hermano, él sabía que José, hermano, no se conformaba con simplemente, hermano, a hacer lo que le decía su amo en un determinado momento. Él sabía que José se podía encargar de cada una de estas actividades. No importa, hermanos, no importa que el día, hermano, quizá a veces no alcanza el horario, pero un hombre responsable, un hombre que hace más, hermano, que lo que le piden o lo que esperan que haga, hermano, sin duda va a encontrar la oportunidad de ir haciendo, hermanos, cada vez lo que se requiere. Y este hombre, hermano, dejó en las manos de José todo, y él podía salir, y él podía regresar y saber que hay responsabilidad allí en la vida de José. Mire lo que nos dice, hermano, acerca de José, allá en Génesis 40, versículo 3 dice, y lo puso en prisión en casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y dice, y le servía, y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y fíjese lo que hace José, hermano.
vino a ellos José por la mañana y, ¿qué hermanos? Los miró, he aquí que estaban tristes, y él, ¿qué hermanos? Les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión, en la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Mi hermano, José hace más de lo que se le pide, más de lo que se espera que haga. A José se le puso como encargado de ellos y él servía. Y él podía nada más venir y servir, hermano, a estos hombres. Pero José estaba preocupado por esos hombres, viendo la necesidad que había. La verdad, hermano, cuántas oportunidades nosotros perdemos de ser un instrumento en las manos de Dios, hermano, porque no hacemos más de lo que se nos dice o lo que se espera que hagamos. Hermano, no solamente es estar aquí, hermano, y sentarnos y escuchar y salir, hermano. Hay gente allí, hermano, que tú puedes saludar. Hay gente, hermano, que tú puedes ser de bendición, de edificación. Hay niños que vienen, hermano, en la ruta, hermano, con vidas difíciles. Pero como nosotros solamente hacemos lo que se nos dice o lo que alguien espera que yo haga, no vemos, hermano, lo que Dios quiere hacer, hermano, en la vida de una persona y cómo Dios puede usarnos. Pero José, hermano, aprendió esto. Mire, hermano, vamos allá, hermanos, segundo de Reyes. Segundo libro de Reyes, nada más como un ejemplo, hermanos. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, hermanos. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Hermano, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Dios tiene un plan, una voluntad perfecta, hermano, Él no cambia. Pero lo que Dios puede hacer, hermano, cuando nosotros estamos dispuestos a ser más, hermano, no tiene, eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Mire lo que dice Segundo de Reyes 13 y versículo 18, hermanos. Voy a leer, hermanos, versículo 15 dice, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él dijo, Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Este hombre estaba haciendo lo que se le dijo. Este hombre estaba haciendo lo que se esperaba que hiciera. Pero fíjese, hermanos, versículo 18. Y volvió a decir, ¿quién? Eliseo. Y volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó, ¿qué dice, hermanos? 3 veces. Él la golpeó 3 veces y luego ¿qué hizo, hermanos? Se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y este rey, hermano, podía excusarse y decir a Eliseo, pero es que tú no me dijiste cuántas veces, tú solamente me dijiste golpea la tierra. Ese es el problema, hermano, con nosotros. Que estamos, hermano, y sí seguimos quizás ciertas órdenes, ciertas indicaciones. Vístete así, hablas y no te juntes. No andes de esta manera. Pero no hay convicciones en tu corazón, no hay algo personal entre tú y Dios. Y es por eso que no sabes lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y no estás dispuesto a hacer más para que Dios pueda mostrar su gracia, su misericordia en tu vida, su poder. Él obra en favor de tu vida y en favor de aquellos a los cuales tú puedes ser de bendición.
Mire lo que nos dice, hermanos, otro pasaje. Mateo, hermanos, capítulo 25. Ahorita no pierda aquí Génesis, hermanos, porque vamos a regresar. Pero Mateo 25, hermanos. Mateo 25. Versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Interesante, hermanos. La Biblia dice que le dio conforme a su capacidad, hermanos. Porque Dios sabe, hermano, y Dios ve, hermano, la intención y el corazón, hermano, la disposición. La capacidad viene de Dios, hermano. Y si en algo dice Pablo, hemos sido competentes, es porque Él nos hace competentes. La gracia de Dios, hermano, en la vida de un hombre que está dispuesto a hacer su voluntad, hermano, no tiene límites, hermano. Y no se trata del hombre, hermano, se trata de Dios. Pero el asunto, hermano, es que Dios nos da a nosotros la oportunidad de estar dispuesto, de ser ese instrumento. Y Dios no va a usar a alguien, hermano, más de lo que ese hombre, esa mujer, esa familia, esa iglesia está dispuesta a darle lugar a Dios. Es por eso que dice, conforme a su capacidad, Dios le dio a cada uno de ellos, o bueno, en este caso en la parábola, a este hombre yéndose lejos, a cada uno de sus siervos. Versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1. Cada uno conforme a la capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, fíjese, hermano, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Expresiones, hermano, bien, buen siervo, fiel, hermano. Es tremendo, hermano, considerar estas expresiones que el Señor hace, ¿verdad? Aquí referencia. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, reconocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no es para... Eso quiere decir, hermano, que este hombre conoce, sabe, entiende quién es él. Pero muchas veces nosotros preferimos quedarnos, hermano. No queremos comprometernos. No, es que si estoy en esta posición, si me involucro, después tengo que llegar temprano, después tengo que ganar almas, después tengo que ser fiel, tengo que tener buen testimonio. Eso es parte de la vida cristiana. Aunque tú no estés en un ministerio, es tu responsabilidad delante de Dios. Vivir una vida que honre y glorifique a nuestro Dios. Que tú seas de edificación a otros, que otros puedan ser alcanzados para Cristo por lo que Dios te puede usar a ti. El problema, hermano, es que nosotros pensamos que no es para aquellos solamente. Y es por eso, hermano, que no hacemos más de lo que nos piden o más de lo que alguien espera de nosotros. Pero este hombre dice, sabía, por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Qué tremendo, hermanos.
Es por eso, hermano, que cuando vemos la vida de José, hermano, que José hace más de lo que se le pide, más de lo que se espera de él, hermano. Vemos cómo Dios, hermano, al final le da más a José. Pues es que era el favorito de papá, podían decir uno de ellos. Sí, pero José fue vendido, fue esclavo, fue llevado a la cárcel. Ninguno de sus hermanos padeció lo que José padeció. Y ellos se vengaron de José porque pensaban que ellos sufrían. Es que soy el hijo de la sierva de mi padre. Y creció amargado. Y creció con enojo. Es que a mí no me quieren, a mí no me prefiere papá. Y no se trata de eso, hermano, se trata del plan, la voluntad de Dios en nuestra vida. Y allí donde Dios te ha puesto esa posición, de ahí Dios te puede usar. Pero necesitamos aprender, hermanos, a hacer más de lo que nos piden o que alguien más espera que hagamos. Ahora, hermanos, quiero terminar mencionando, hermano, de hecho, son tres puntos aquí, hermano, que en sí es el tema central o lo que es el mensaje que quiero predicar o que quiero exponer a usted. Pensando en esto, hermanos, en aprender a hacer más de lo que me dicen o hacer más de lo que alguien espera que yo haga. Tres principios, hermano, que necesitamos considerar. No nos dice aquí la Biblia en Génesis 37 en adelante hasta el 45 que José los tomó en cuenta, pero por lo que yo puedo ver en la vida de José y en la lectura de estos pasajes, yo puedo considerar estos tres principios, hermano, para poder nosotros cumplir con el plan y la voluntad de Dios, haciendo más de lo que se me pide o de lo que alguien espera que yo haga. ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? Tres principios, hermano. Se los digo solamente, hermanos, porque ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Pero se los digo solamente. Número uno, hermanos. Primer principio que nos va a ayudar, hermano, de hacer más de lo que me piden o hacer más de lo que alguien espera que yo haga. Primer principio, hermano, es considerar que Él es digno, hermanos. Dios es digno, hermanos, de que yo lo haga. No se trata de porque me dice el pastor o me dice el hermano Isaí. Si me dice el pastor, entonces sí, pero me dijo el hermano Isaí, ¿por qué voy a hacer más? No, hermano, no se trata del pastor, del hermano Isaí, del hermano colaborador, quien quiera que sea, que diga que usted considere. Se trata de Él, hermanos, de nuestro Dios. Es la gloria de Dios, hermano. Y yo puedo ver en la vida de José, hermano, en primer lugar, hermano, que él estaba pensando en su padre. Su padre es digno de que José pueda hacer más de lo que le dijo y de lo que esperaba que él hiciera. Pero cuando yo lo veo, hermanos, a José enfrente de una mujer que le está tratando de influenciar a hacer algo contrario a lo que Dios se agrada, él dice, ¿cómo voy a hacer este gran mal contra mi Dios? Porque no se trata, hermano, de nosotros, se trata de nuestro Dios, hermano. Él es digno, hermanos. Él es digno de que nosotros le honremos a Él, que le agrademos a Él, que le sirvamos a Él, hermanos. Él es digno, hermanos. No vamos a ver los versículos en este punto, pero usted conoce y sabe, hermano, la Biblia nos enseña y nos muestra, Él es digno, hermanos. Y es por eso, hermano, hacer más, hermano, debería ser un privilegio. Si yo pudiera hacer algo más para mi Dios, hermano. Es que a mí me toca abrir el templo, pero afuera está sucio porque el aire trajo basura. Pues barre afuera también. Él es digno. Haz más de lo que te piden, haz más de lo que te esperan de ti. Es por eso que hay muchos que quedan estancados en su servicio a Dios, porque no alcanzan a ver lo que Dios pudiera hacer, porque esperan a que, bueno, cuando yo sea el pastor,
Cuando yo tenga un ministerio. No, hermano, desde ahorita tú puedes empezar a hacer más para Dios. Empieza a saludar a los hermanos, empieza a saludar a esos niños que vienen de la ruta. Cómprales un elote, cómprales un durito, pregúntales cómo están. A los visitantes, acércate a ellos, salúdales, pregúntales cómo se llaman. Pero hermano, el problema es que pensamos que se trata de nosotros, se trata de nuestro Dios, hermano. Él es digno. En segundo lugar, hermano, entendamos que cuando nosotros, hermano, hacemos más de lo que me piden, más de lo que alguien espera que yo haga, hermano, el que está siendo está siendo bendecido en mayor escala soy yo, hermanos. Hay bendición personal, hermano. Hay bendición para aquel que hace más para el Señor. Pero ¿cómo, pastor? Sí. Vienen más responsabilidades, sí. Vienen más luchas, sí. Más enemigos, sí, sí vienen. José, por hacer más, hermano, se encontró con más situaciones difíciles. Por él, hermano, él pudo haberse regresado de Siquem, pero él llegó hasta Dotán y en Dotán se encontró que sus hermanos lo pusieron en una cisterna. Después lo venden. Después allá está en la casa de un hombre extraño, esclavo. Después está en la cárcel. Y José enfrentó situaciones difíciles, hermano, pero él nunca dejó de hacer más. Pero hermano, si nosotros vemos la vida de José, José fue bendecido personalmente, hermano, más que sus hermanos. Y nada más cheque la bendición, hermano, que Jacob da a José. Y como Dios dice acerca de José, hermano, que se mantuvo él poderoso, no por él, sino por el que es poderoso, hermanos. Qué tremenda manera de expresar la bendición de Jacob sobre José. Vimos ahorita en Mateo, hermano, cómo el mismo Señor dice, bien, buen siervo y fiel. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará, dice. Hermano, hay bendición. Hay bendición, hermano. Podemos ver en la vida de José, hermano, que Dios estaba con José. Fue varón próspero. José halló gracia. José, hermanos, lo que hacía, Dios lo bendecía. ¿Por qué, hermanos? Cuando tú haces más por el Señor, cuando haces más de lo que te piden, más de lo que espera que tú hagas, el Señor se encarga, hermano, de dar la gracia y bendecir, hermano. Y número 3, hermanos. Número 3. Para cumplir con el plan y la voluntad de Dios, hermano, necesitamos entender que hay que hacer más de lo que te dicen o más de lo que alguien espera que tú hagas. No solamente porque Él es digno, no solamente porque hay bendición, hermano, personal. Pero número 3, hermano, porque entendemos, hermano, que a través de lo que hacemos, otros serán edificados, otros serán bendecidos, otros serán alcanzados, otros serán rescatados, otros serán ayudados, hermanos, otros serán librados. Gente, hermanos, no está escuchando el evangelio. Gente no está escuchando acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque hay quienes, hermanos, se han conformado a hacer solamente lo que les piden alguien más y no lo que Dios espera que nosotros hagamos. En el plan, hermano, de Dios, en el plan de Dios, Dios apunta, hermanos, hacia el Mesías. En ti serán benditas todas las naciones, pero en todo el proceso, hermano, hay instrumentos que Dios usa. Y José, hermano, sin duda, un hombre que Dios usó para cumplir con ese propósito. Y en medio de ese proceso, hermano, José pudo ser
de bendición, de edificación, para poder alcanzar, rescatar, ayudar, librar en su camino a muchos. En primer lugar, hermanos, a su pueblo, a su padre, a sus hermanos, a Potifar, el capitán de la cárcel, hermano, al copero, ¿verdad? Y aún mismo al panadero, hermano, aunque a él le dijo la verdad, tú vas a morir. A Faraón, hermanos, a Egipto, a otras naciones que durante estos 7 años de hambre, hermano, pudieron ser ayudados. ¿Por qué, hermano? Porque ahí había un hombre que hacía más de lo que le pedían o que se esperaba que hiciera. Sin duda, hermano, Dios nos puede usar, cada uno de nosotros, hermano. Dios nos puede usar, hermano. Necesitamos aprender a hacer más de lo que se nos dice o hacer más de lo que alguien espera que nosotros hagamos. Puestos de pie, hermanos, puestos de pie, vamos a orar.